Domingo 13 de noviembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedras de calidad y exvotos, Jesús les dijo: Esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo esto les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes, y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, Jesús viene. Segundo, cuidado con los falsos salvadores. Tercero, no tengas pánico. Vamos con el primer punto. Jesús viene. Amigos, hoy hemos leído lo que se conoce en teología como el discurso escatológico de Cristo. Esta palabra escatología, se refiere a las realidades últimas, fundamentalmente en este caso a la segunda venida de Cristo. Tanto el Evangelio de Mateo, como el Evangelio de Marcos, como el Evangelio de Lucas, los llamados evangelios sinópticos, cada uno de ellos tiene su propio discurso escatológico, es decir, recogen las palabras que Cristo nuestro Señor habló acerca de su segunda venida. Y en el texto de hoy tenemos la narración de dos acontecimientos. El Señor está hablando de dos acontecimientos. En primer lugar, de la destrucción del Templo de Jerusalén. El Señor está hablando aquí de un acontecimiento histórico que efectivamente sucedió hacia el año 70. Tito, hijo del emperador Vespasiano, entra a Jerusalén, sitia la ciudad y finalmente destruyen el templo. Parece que Tito no quería que se destruyera el templo. Realmente era un templo precioso. El templo de Jerusalén que conoció Jesús nuestro Señor era un templo bellísimo. Se dice incluso que era el lugar de culto más bello que religión alguna pudiera tener en la época de Jesús. Ningún lugar de culto de ninguna otra religión igualaba en belleza y majestad el templo de Jerusalén. Por eso son tan impactantes las palabras de Jesús y quedaron tan hondamente clavadas en la primera comunidad cristiana. Entonces, queridos amigos, de lo primero de lo que está hablando Jesús es de la destrucción del templo y esa profecía se cumplió. Pero el Señor también está hablando de su segunda venida y da unas señales. Él dice que habrá falsos cristos, que habrá guerras, revoluciones, pueblos contra pueblos, reinos contra reinos. Habrá también terremotos, hambres, pestes, en fin, pero dice el Señor, cuidado, todavía no será el fin. Esto lo dice porque seguramente a lo largo de la historia ha habido acontecimientos que de alguna forma pueden ser leídos como la proximidad del fin. Todas estas cosas que nosotros vemos también como si se estuviesen cumpliendo en nuestra generación, como si se estuviesen cumpliendo frente a nuestros ojos. Esto también ha sido de alguna manera visto por generaciones pasadas como signos que se han cumplido. Por eso el Señor dice, aprendan a ser prudentes. El hecho de que vean estas señales no es garantía de que el fin será inmediato. El Señor nos está invitando más bien a tener una actitud de vigilancia. Pero dice también que habrá
fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Esto sí parece que marque con claridad la segunda venida del Señor. Amigos, cuando comiencen a suceder fenómenos realmente cósmicos, como lo dice este Evangelio y como lo dirá el Evangelio de San Mateo todavía más extendido, dice que el sol perderá su brillo, que las estrellas tambalearán, en fin, hay una serie de señales y fenómenos cósmicos que acompañarán la segunda venida del Señor. Podemos decir entonces, sin lugar a dudas, estamos presenciando los últimos tiempos. Pero notemos que aunque el Señor da señales, Él nunca va a hablar de una fecha específica. Es más, cuando le preguntan por la fecha, Él dice, esto solo lo sabe el Padre, ni siquiera los ángeles de Dios ni el Hijo. Claro, Él en cuanto a Dios sabía la fecha, pero en cuanto a hombre quería no saberla. Y con esto nos está dando una profunda enseñanza. Y es que, amigos, debemos estar preparados ya, porque esto puede suceder mañana, o puede suceder en 100 años o en 500 años. Poco importa, hay que estar preparados porque lo que sí es cierto es que definitivamente Cristo vendrá a pedirnos cuenta de nuestra vida el día de nuestra muerte. Entonces, a veces estamos demasiado obsesionados pensando en la segunda venida de Cristo. Y nosotros como cristianos creemos en esa segunda venida y esperamos esa segunda venida. Decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. En la Santa Misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el Apocalipsis termina con la palabra Maranatá, que significa precisamente eso, ven Señor Jesús. Nosotros suplicamos la venida de Cristo, pero no desconocemos que esta venida vendrá acompañada por una gran prueba para la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, habla de esta pasión que deberá vivir la Iglesia. ¿Estamos viviendo ya? ¿Estos son los tiempos finales? ¿Viene pronto el Señor? Familia, no lo sé. Lo que sí sé es que tú y yo veremos cara a cara al Señor el día de nuestra muerte y Él nos preguntará cuánto amamos en verdad. Y tendremos que llegar ante Él con manos llenas de buenas obras, con manos llenas de caridad, con manos llenas de entrega generosa por nuestro prójimo. Segundo, cuidado con los falsos salvadores. Hay una frase que dice el Señor que es bien impactante. Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Querida familia, los falsos salvadores. Estamos llenos de ellos. Sabemos que vendrá un anticristo. El Señor nos anuncia la venida de un personal anticristo, uno que usurpará su nombre, uno que dirá yo soy el Cristo, adórenme a mí. Tanto el magisterio como la tradición de la Iglesia han visto en la figura del anticristo a una persona concreta. Sin embargo, el espíritu del anticristo ya subsiste en cada generación. Por eso, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 18 y 22, dice el apóstol, hijitos, es la última hora, y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Hasta aquí el texto de San Juan. Querida familia, entonces nosotros lo que debemos hacer es tener los ojos abiertos, porque desafortunadamente sí se palpa el espíritu del anticristo que se va expandiendo progresivamente en nuestra sociedad. Y ese espíritu de anticristo consiste precisamente en prometer una salvación sin Cristo, prometer una plena felicidad sin Dios. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Solo en Dios está la plena felicidad, solo en sus mandamientos, solo en su palabra, solo en sus promesas, solo en su gracia. Cualquier cosa, cualquier ideología, cualquier persona, cualquier instrumento, cualquier técnica que te prometa una felicidad plena al margen de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Óyeme bien, está usurpando el lugar de Cristo. Y yo no digo que las cosas creadas no nos generen cierta felicidad, cierta satisfacción. Yo no digo que las personas no llenen de alguna manera nuestro corazón. Pero, querida familia, nadie podrá llenar plenamente el corazón como lo llena Cristo. Siempre habrá un vacío en el corazón que tiene la forma de Dios. Óyeme bien,
hay un espacio, un vacío en tu corazón que tiene la forma de Dios. Es como si nosotros fuéramos un rompecabezas y hubiese una ficha que solamente puede poner Dios. Y si viene algo o alguien a decir que puede llenar ese vacío, actúa con el espíritu del anticristo. Me refiero a políticos, me refiero a ideologías, me refiero a personas, me refiero incluso a la propia ciencia, que en ocasiones pareciera presentarse como una diosa, como si la ciencia fuera a resolver todos los problemas del mundo, incluso la misma tecnología. Y no estoy hablando mal contra la política, contra la ciencia, contra la tecnología. Me parece que son cosas valiosísimas, pero nunca podemos ponerlas en lugar de Dios. Nunca podemos creer que es la ciencia la que me dará la felicidad. No, amigos, la ciencia nos proporciona fabulosos descubrimientos, nos proporciona medios extraordinarios para que la humanidad pueda desarrollar, pero no nos da la felicidad completa. Lo mismo la tecnología. Qué maravilla que estés escuchando esta meditación a través de tu celular, de tu computador, en cualquier parte del mundo. ¡Qué maravilla! Pero atentos, la tecnología no es Dios. La tecnología no va a llenar los vacíos que solamente Dios puede llenar. Son instrumentos y como ello hay que usarlos. Incluso personas. Tenemos personas maravillosas. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros papás son gente estupenda y regalos de Dios. Pero nunca vamos a ponerlos a ellos como dioses, nunca los vamos a idolatrar, porque entonces sería posicionarlos como falsos cristos. Y el Señor nos dice, cuidado, no se dejen engañar. Es decir, no caigan en idolatría, no caigan en idolatría. De manera que a tener los ojos bien abiertos, porque fácilmente podemos creer, aquí está la felicidad al margen de Dios. Esta es la persona que va a llenar todos los vacíos que tengo en mi interior. Y lo que sucede al final es que tristemente siempre encontramos decepción. Entonces, como hemos idolatrado a personas, como hemos idolatrado cosas, como hemos idolatrado ideas, como hemos idolatrado realidades creadas, cuando estas realidades caen al piso y se quiebran como ídolos, nuestro corazón también queda destrozado. Seamos verdaderos adoradores, adoradores del Dios verdadero. Tercero, no tengas pánico. Dice el Señor en el Evangelio. Cuando oigan noticia de guerras y revoluciones, no tengan pánico. Amigos, el pánico lo define el diccionario como un miedo muy intenso, un miedo más allá de lo normal. Y esto manifiesta el difícil momento que se vivió en Jerusalén cuando fue sitiada, un momento muy duro para los judíos, fue un momento terrible al ver cómo destruían su templo, pero también nos habla de las difíciles circunstancias en que se dará la segunda venida del Señor. Pero vamos a traerlo hoy a nuestra vida. Vamos a traer esta frase de Jesús hoy a nuestra vida. No tengas pánico. No tengas miedo. Amigos, naturalmente hay cosas que nos hacen temer. Estamos en una situación compleja. No hemos terminado de salir de una pandemia y algunos personajes ya se atreven a asegurar que muy pronto vendrá otra. ¿Quién sabe? Otros dicen que pronto veremos que empiezan a escasear los alimentos, insumos para la tecnología. Otros hablan de un gran apagón que generará un trastorno terrible en todos los sistemas de información. Pero si vamos incluso a la realidad concreta de nosotros, las dificultades económicas, la enfermedad, situaciones complejas en la familia, claro que esto naturalmente nos hace temer. Pero el Señor hoy nos está diciendo, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, todo estará bien. Hoy el Señor se nos manifiesta como el Jesús de la misericordia que nos dice, confíen en mí. Hoy el Señor nos dice, tengo todo bajo control. Nos pide responder a todo esto con confianza. No una confianza que nos paraliza, al contrario, una confianza que nos lanza hacia adelante. Una confianza que nos hace dinámicos, que nos hace movernos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que otros resuelvan nuestra vida. Vamos a trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero vamos a confiar porque en último término todo depende de Dios. No tengas pánico, no tengas miedo. Oremos. Amado Señor, te esperamos con brazos abiertos. La única tristeza es no estar suficientemente preparados para encontrarnos contigo. Hoy te suplicamos la gracia de una auténtica conversión, la gracia de un cambio en nuestra vida, la gracia, Señor, de ponerte a ti como el centro de nuestra existencia. Hasta hoy hemos adorado falsos cristos, falsos salvadores.
Hemos puesto nuestra esperanza en cuestiones creadas, en personas. Y Señor, siempre hemos sido defraudados. Por eso hoy volvemos a poner nuestra confianza en ti. Hoy nos instas a volver a confiar, a volver a esperar, a no temer, a saber que tú estás a nuestro lado y que nunca nos abandonas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, Jesús viene. Segundo, cuidado con los falsos salvadores. Tercero, no tengas pánico. Compromiso. Yo les invito a que hagamos un buen examen de conciencia y nos confesemos para prepararnos para la venida del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.